El año sigue avanzando, seguimos avanzando. Buenos días, Dante, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, muy contento, fresco, me siento fresco el día de hoy, y gustoso de poder compartir con todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Carlos. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues bueno, traemos hoy un tema creo que un poco controversial o muy controversial, que aparte está pues, creo que lleva muchos años, ¿no? Siendo controversial o no sé si de moda o no de moda, pero la famosa, la palabra tóxico, tóxica, ¿no? Porque aparte incluso, digo, no vamos a hablar de eso, pero incluso hasta en la cuestión personal, en las relaciones, ¿no? Sobre todo, pues como que hubo un boom ahí hace algunos, no sé si Sí, años, ¿no? Donde empezó este tema de la tóxica, ¿no? O el tóxico, así ¿no? es. Entonces, Persona tóxica, relación las tóxica. personas tóxicas y las relaciones tóxicas, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de toxicidad, pero relacionado a la parte profesional, ¿no? Traemos este tema donde también creo que resuena mucho las culturas tóxicas, bueno, las empresas tóxicas, ¿no? Creo que ahí a lo mejor habría que acotar, comenzar a acotar que más que una empresa tóxica, desde muy conceptualmente, creo que no es más bien la idea o el concepto adecuado, correcto, así me parece, es que hay empresas con culturas tóxicas, ¿no? Creo que desde ahí podríamos empezar, así me gustaría definirlo, donde hay empresas con culturas tóxicas. Pero, ¿qué significa la cultura tóxica? Regularmente veo más o existe más, porque una empresa no tiene, digamos, esta voz como una persona, y nada más también haciendo un poco de acotación lógica. Sin embargo, pues se habla mucho de, no, es que la empresa tiene una cultura tóxica, ¿no? X empresa, Y empresa, y pues ya se cataloga como que es tóxica. Y creo que a veces ya se vuelve, son como de estas palabras o de estas ideas que a veces ni siquiera tenemos como el real sentido o la idea correcta de lo que a lo mejor tal vez pudiera ser tóxico, ¿no? O sea, hablando de una cultura tóxica, porque también creo que es importante, y iremos comentando el tema, pues no todo pues es culpa de la empresa o de la cultura, Total. ¿no? Porque hablando de cultura, pues la cultura está involucrado tanto, sí, la empresa, si lo quieres ver como ente, como los trabajadores, ¿no? Que están dentro de la empresa. O sea, si Totalmente. de repente decimos, es que trabajo en una cultura bien tóxica, pues creo que tú eres parte, ¿no? O sea, tú también has contribuido de una manera directa o indirecta, ¿no? De hacer esto. Y déjenme comenzar con esta breve historia, porque creo que es relevante también, porque creo que hemos estado involucrados y a mí me ha ido cambiando, y por eso hoy nos atrevimos a hacer este video, me ha ido cambiando lo que verdaderamente podría ser o es una cultura tóxica. Empecé a trabajar y conocí a Dante en una empresa, no vamos a hablar de nombres, pero para que los que nos conozcan, o ahí aten en LinkedIn, podrán saber cuál empresa es. En Una empresa caps. muy controversial, una empresa de retail y financiera muy grande en México, con impacto en Centroamérica y algunas operaciones, entiendo, por ahí en Estados Unidos. Pero bueno, más allá de enfocarnos en el nombre y quién es como eso, entré a esta empresa pues controversial, donde pues ya varias personas que habían trabajado en esta empresa, colegas o incluso amigos, me habían dicho, oye, Carlos, cuidado, ¿no? Cuidado con esta empresa porque pues, es complicada, ¿no? Y estaba catalogada como esta cultura tóxica, ¿no? Pero dije, bueno, pues en ese momento me pareció una buena opción por toda mi situación de vida, estaba cambiándome de ciudad, etcétera, andaba en algunos procesos. Y te voy a decir algo y me gustaría acotarlo. Me entrevistó la persona que iba a ser mi jefa directa, en este caso, y honestamente le compré a ella, más que a la Así persona, es. más que a la empresa, le compré a La ella persona, claro. el tema, ¿no? Entonces también lo comento, insisto, más allá como de historia, creo que es importante también hablar donde pudieras estar, puede haber casos donde a lo mejor la empresa pudiera estar catalogada con una cultura tóxica, sin embargo tu líder o tu jefe no Estás necesariamente. por una persona o por tu jefe, ¿no? Entonces tienes este match, ¿no? Y eso me pasó, la verdad es que eso me pasó, porque dije, sí, tal vez es una empresa complicada y a lo mejor está catalogada como tóxica, negrera y etcétera, etcétera.
Sin embargo, cuando tuve la entrevista con esta persona, con mi jefa en ese entonces, pues la verdad es que le compré muchas cosas, ¿no? Le compré su ideología, le compré incluso hasta su forma de ser, ¿no? Dije, seguramente le puedo aprender algo, y dije, sí, me voy a aventar, ¿no? Y bueno, pues ahí conocí a Dante, de hecho ahí conocí a Dante, y empezamos a trabajar juntos en el mismo equipo, reportándole a la misma persona incluso. Y pues después de ciertos años, yo seguía, y Dante no me dejará mentir, con esta parte complicada entre la empresa y el equipo, ¿no? La empresa y el equipo, porque la verdad el equipo que tenía en ese entonces, muy buen equipo, o sea, profesionales, humanos, o sea, puedo decir humanos, y no nada más hacia abajo la gente que me reportaba, sino también a quien yo reportaba, que seguía teniendo esta jefa, la verdad es que tenía una muy buena relación, profesionalmente hablando, sobre todo, muy empática, cordial y con un liderazgo efectivo, ¿no? Sin embargo, pues, saliéndome del equipo, saliéndome de la gestión de mi jefa, había un caos en la empresa, ¿no? Aparte, pues, estábamos en una situación complicada que fue durante pandemia. Sin embargo, para acotar o ir al punto, cuando yo salgo de esta empresa, salí yo, tomé la decisión de salir porque tenía otros objetivos en la vida un poco más personales, familiares, cambiarme o regresar a una ciudad donde yo quería y había una oportunidad de hacerlo, etcétera, etcétera. Pues resultó que caí en otra empresa donde alguna vez dije, creo que se lo dije a Dante, le dije, híjole, no, la verdad es que o voy a volver a trabajar o voy a cuidar un poco más, no caer en una empresa que en ese entonces yo decía que era tóxica o negrera, ¿no? Y pues, ¿qué crees? Que como dicen por ahí, pues acá en México, que sales de Guatemala para salir, te tocó llegar a una empresa, híjole, no, esa sí era tóxica. Y entonces me di cuenta, y esto pasó hace ya unos 4 años, me di cuenta de lo que verdaderamente era ser tóxico, ¿no? O sea, yo hoy me atrevo porque tengo ese punto de referencia donde hay empresas que pueden ser complicadas, no necesariamente tóxicas, complicadas y con una cultura que tal vez no hace 100% match a lo que tú quisieras o a lo que tú esperas profesionalmente hablando. Y no necesariamente ya o solo por ese sentido la catalogas como tóxica. Cuando algo no te gusta o cuando algo no estás de acuerdo con la empresa o etcétera, se vuelve tóxico. Ojo, aquí no estoy hablando ni quiero hablar o dejar este tema de lo que ya también hemos comentado, de si es ético, si te tratan bien, te tratan mal. No, quiero irme un poco a esta parte blanda o soft, la cultura organizacional de una empresa, ¿no? Lo que es la relación que puedes tener, porque aparte, no sé, Dante, si estás de acuerdo, desde mi punto de vista, hay una macrocultura, o sea, que es la empresa, ¿no? Donde puede tener una cultura que es la sombrilla de toda la empresa, y cada área puede tener subcultura, ¿no? O sea, pueden ir y conviven, ¿no? O sea, es un poco curioso, sin embargo, conviven, ¿no? Convive la subcultura del área de finanzas con la cultura macro de toda la empresa, ¿no? Y así cada área. Entonces, creo que se vuelve un poco más complicado o no es tan sencillo, diría yo, pues simplemente decir, es que esta empresa tiene una cultura tóxica, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves tú desde este punto de toxicidad? ¿Cómo lo has vivido? Y tú, sobre todo la conceptualización que tienes en este sentido de la macrocultura y de las subculturas, la relación con tus jefes y todo esto, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo ves? Este tema, Carlos, la verdad es que me gusta mucho desde que lo comentamos. Híjole, me pareció que iba a ser algo apasionante. Controversial y apasionante, exacto. Totalmente. Uno, porque efectivamente es controversial. Y dos, la verdad es que tiene una connotación personal, justo para los dos tiene una connotación personal y muy padre, porque sobre todo, vaya, no es que cada uno de nosotros lo haya vivido por separado, sino que en algún punto tenemos una convergencia y lo vivimos juntos, ¿no? Casi lloramos uno en el hombro del otro por este tema tóxico, lo sufrimos y nos acompañamos, amigos. Entonces, sí, la verdad es que es un tema muy interesante, me gusta mucho. Quiero un poco, a manera de introducción, comentar de manera general, ya lo acaba de decir Carlos, estuvimos juntos en una empresa. Honestamente, sí, creo que en ese punto en el que nos conocimos, Carlos, hasta ese momento era la primera vez que yo viví una cultura de ese tipo, porque anteriormente tal vez yo había estado en empresas más pequeñas que eran, digamos, lo más familiares, que no forzosamente son mejores,
pero al ser más familiar era un poco más paternalista, entonces había una cultura un poco más de apapacho, déjame llamarlo así. Entonces tal vez había, obvio, había sus asegúnes, pero había cosas donde como éramos grupos pequeños, podíamos pensar, o sea, pensaba más se cuidaba un poquito más a las personas. Entonces aquí donde estuvimos, obviamente, sí, efectivamente, vivimos esa parte. Quiero agregar que es muy curioso, pero Carlos menciona que una vez que se sale de esa empresa donde estábamos juntos, entra en otra donde estaba peor. Es muy curioso, pero me pasó exactamente lo mismo. Salí de esa empresa, llegué a otro lugar y wow, no, yo creí que conocía la maldad hasta que llegué a ese otro lado, ¿no? Digo, es broma, pero porque ahora lo veo así, ¿no? En ese momento, obviamente, cuando nos pasan cosas así en la vida, pues a veces no nos queda otra más que reírnos, ¿no? O nos hundimos o nos reímos o hacemos algo. Entonces, la verdad es que yo también padecí, a lo que voy es que padecí. Y vaya un poquito entrando en el tema, más allá de bromear y más allá de decir, sí, malísimo, el barco del terror por ahí, fíjate, te comparto, había un compañero en esta segunda empresa donde cuando salimos los dos de ahí me decía, oye, ¿me pude salir del barco del terror? Y la verdad es que sí, o sea, a lo que voy es que seguramente todos tenemos una percepción, voy a comenzar por ahí, son percepciones, amigos, y son percepciones. Podemos tener percepciones compartidas, Carlos y yo teníamos una percepción que compartíamos, pero habrá gente que no, gente que diga otra cosa totalmente distinta. Entonces, al final, amigos, esto es una percepción.